Finalmente, este es el video de la clase de crisis ambientales o de colapso que les había prometido y que está basada en el segundo capítulo del libro de Jared Diamond del 2005, que es Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive. Y el capítulo 2 habla justamente de Twilight at Easter. Twilight at Easter, que habla de la isla de Pascua. Esta imagen que ustedes pueden ver ahí es una de las imágenes de la isla de Pascua, de estas cabezas monumentales muy famosas que han viajado por el mundo y que en realidad pues es un misterio. Todavía no se explica el mundo a ciencia cierta. Hay muchas teorías alrededor de qué pasó con estas cabezas monumentales, qué pasó en la isla de Pascua, qué pasó con la civilización que habitaba ahí. Y bueno, pues las explicaciones de lo que ocurrió con esta civilización, como ya ustedes leyeron, pues son muy variadas, ¿no? Hay algunas que hablan de catástrofes relacionadas incluso con dinosaurios, con extraterrestres y cosas por el estilo, pero la más aceptada de todas es la que algunos antropólogos, algunos historiadores han vinculado con las condiciones actuales de la isla. Esta imagen, que me parece impresionante, pues nos hace cuestionar justamente dónde están los árboles. Los árboles parece que son centrales para la isla de Pascua y para explicar el devenir histórico de esta cultura, que son los Rapa Nui, ¿verdad? Este es un mapa de la isla. Si pueden observar, la isla está muy aislada, está bastante lejos fuera de las costas de Argentina y Chile, de Chile, perdón. Y entonces es una isla que está completamente aislada de la civilización americana, ¿verdad? Se desarrolló en condiciones completamente distintas, aisladas de las demás. Pero lo más interesante de todo es que cuando nosotros vemos este mapa, pues nosotros pareciera que tenemos una isla bastante verde, ¿verdad? Lo más interesante de este mapa son las tres elevaciones más importantes. Esta es la primera, el segundo y el tercero, que son volcanes, calderas apagadas, calderas de basaltos y algunas rocas duras que fueron utilizadas para, como ustedes pueden encontrar aquí en este mapa, identificar dónde están los principales monolitos, ¿verdad? Básicamente son tres volcanes que dieron origen a la isla. Ahora, cuando nosotros vemos este mapa, en lugar de verlo como un mapa, lo vemos como una imagen satelital, pues nos damos cuenta que prácticamente no existe cobertura vegetal, ¿verdad? No hay árboles de pie en la isla. Y esta es una de las teorías que explica cómo es que esta isla pues llevó al colapso a una civilización que floreció antes de la llegada de los europeos. Y aquí pues cabe mencionar que la teoría que Jared Diamond pues emite en el libro es la situación del colapso. ¿Hasta qué punto nosotros podemos pensar en la civilización que, debido al autoconsumo en exceso de los recursos que se tienen disponibles, puede llevar al colapso a la civilización? De hecho, el libro, que es el título del libro, que es muy provocador, How Societies Choose to Collapse, cómo las sociedades escogen colapsarse. Jared Diamond, una de las principales tesis es que las sociedades buscan colapsar, que ellas mismas deciden colapsar por la irracionalidad y por el excesivo o sobreexplotación de los recursos naturales con los que cuentan. Algo bastante cercano al discurso de la tragedia de los comunes de Harding, ¿verdad? Del 68. En la página 20 del libro dice que la historia de la isla de Pascua es el ejemplo más claro que tenemos de un colapso ecológico puro. Y esto ha sido muy criticado porque pareciera que Diamond le da la mayor importancia a las condiciones ambientales de la isla y que por eso hay un colapso civilizatorio. Un colapso que inicia siendo un colapso ambiental y que por consecuencia conlleva un colapso civilizatorio.
y esto es sin influencia de enemigos o amigos. Y claramente esto es referencia a que pues, es una isla aislada, ¿verdad? La historia, las causas, la evidencia que analiza Diamond en el libro invita a reflexionar sobre la relevancia para entender el cambio ambiental global contemporáneo y el símil que se hace del planeta Tierra como una isla con recursos limitados también. Entonces, ¿qué es el colapso para Diamond? Para Diamond, un colapso es un drástico decremento en el tamaño de la población o el producto de la complejidad política, económica y social en un área considerable por un periodo extendido. Y si se dan cuenta, esta definición que a mí me gusta mucho, está en la página 3 del libro, es muy interesante porque se acerca mucho al concepto de tipping point o de cambio de régimen que hemos analizado, ¿verdad? Un drástico decremento en el tamaño de la población, un cambio en el régimen. Y hace mención a lo que él denomina ecocidio, que es el suicidio ecológico, una lesión autoinfringida que conlleva a la sociedad a colapsarse. Y para Diamond hay 7 causas. La primera es la deforestación y la destrucción del hábitat. Los Rapa Nui que existían en la isla deforestaron y destruyeron el hábitat, primero para transportar, parece ser que alguna vez incluso se hizo un experimento para transportar rocas del tamaño del monolito que se convertiría en una cabeza de las calderas volcánicas a los puntos alrededor de la isla, y para transportarlas lo hacían rodándolas sobre troncos, ¿verdad? Entonces la deforestación y la destrucción del hábitat parece que es la primera causa de Jared Diamond, ¿verdad? Luego hay problemas del suelo. Obviamente con la pérdida de cobertura vegetal conlleva erosión, salinización, pérdida de la fertilidad. Hay problemas del manejo de agua, obviamente como consecuencia de la pérdida de cobertura vegetal. Hay sobreexplotación de caza, de pesca, hay efectos de especies inducidas que son sobre todo traídas por los europeos. Hay crecimiento de la población, que esto tiene que ver mucho con las discusiones de Malthus sobre la población. Y hay un incremento del impacto per cápita. Cada persona, en un afán de conseguir o de maximizar sus beneficios o los de su familia, empieza a incrementar el impacto que tiene sobre los recursos naturales. Y hay otras 4 causas que no las dice Jared Diamond, pero las digo yo. Primero, un cambio climático causado por el hombre. Evidentemente, al perder el bosque hay un cambio climático. Hay un incremento de tóxicos en el ambiente que podrían ser sobre todo relacionados con el consumo de los bosques y de la cobertura vegetal. Hay una crisis energética, obviamente. Si no tienes madera, si no tienes pues forma de calentar tus hogares, de preparar tu comida, entonces hay una crisis energética. Y hay un uso exhaustivo de la capacidad fotosintética de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que en la tierra se le mete presión para producir más y más y más, para subsanar las deficiencias, las carencias que conlleva el hecho de perder la cobertura vegetal. Si se dan cuenta, estas 4 causas están muy relacionadas con los problemas del antropoceno, problemas que estamos afrontando no en una pequeña isla como en la isla de Pascua, sino en esta isla gigante que tenemos que denominamos planeta Tierra. Piensen muy bien en estas 4 causas y a lo mejor el análisis va por allí. Ahora, el libro, que me parece fantástico, estoy tomando un café oaxaqueño de esos de locura, da muchos ejemplos muy interesantes de colapsos inducidos a partir de la sobreexplotación de recursos naturales. Por ejemplo, los Anasazi, ¿no? Y los mayas también. Los vikingos, muy interesantes las historias, y una historia por ahí de Groenlandia y de los asentamientos en Groenlandia que todos conllevan una pérdida de cobertura vegetal y un proceso de ecocidio, como él lo denomina. Vale la pena mucho acercarse a estos ejemplos si tienen tiempo. Hay otros ejemplos actuales, como por ejemplo esta fotografía que ya les había presentado por ahí en las páginas de National Geographic. Esa es la frontera que divide la República Dominicana y Haití, ¿verdad? Haití con grandes problemas de pobreza y de marginación. La República Dominicana, considerada una de las joyas de conservación de la biodiversidad en América, comparten la misma isla. Haití ha perdido el 97% de su cobertura forestal y la República Dominicana ha conservado
gran parte de esta. Y esta imagen que es dramática sobre la frontera, ¿verdad? Ruanda también, ejemplos de problemas que han surgido a raíz de la ineficiencia en la distribución de los recursos alimentarios y también la producción, junto con otros problemas étnicos de conflictos entre grupos étnicos, etc. El caso de China y la contaminación de las grandes ciudades chinas que se podrían también caracterizar como un ecocidio, y Australia también. Australia, que tiene el ejemplo máximo de sobreexplotación de recursos de minería subterránea, y lo han hecho todo a cielo abierto con un gran y con un profundo impacto ambiental en el territorio australiano. Paradójicamente Australia también es una isla, ¿verdad? Y bueno, pues marco de 5 puntos de factores que contribuyen al colapso según Diamond. Primero, la resiliencia ambiental y fragilidad. Sin llegar a la definición clara de resiliencia socioecológica, como lo hemos hecho nosotros en el curso, Diamond habla de qué tan resiliente y qué tan frágil es una sociedad para afrontar el ecocidio, ¿verdad? Nosotros, si pudiéramos cambiarle los términos a Diamond, diríamos, no hables de resiliencia ambiental, habla de resiliencia socioecológica, y a lo mejor en lugar de hablar de fragilidad, yo hablaría de incertidumbre, ¿verdad? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. El segundo es el cambio climático global. Ojo, no calentamiento, lo hemos platicado ya en estos términos. Vecinos hostiles. Interesante, ¿no? Hay sociedades que han colapsado, primero por el ecocidio y después porque tienen vecinos hostiles, ¿verdad? Donde entran en conflictos y guerras permanentemente. El apoyo es decreciente de vecinos amistosos, el aislamiento, tenemos el caso de Cuba, por ejemplo, ¿verdad? Y el quinto punto que podría contribuir, en la página 15 y entre la 11 y 15 pueden encontrarla, que son las respuestas sociales a los problemas, la adaptación contra el apego no adaptativo a valores básicos, es decir, o nos adaptamos o no nos adaptamos porque estamos apegados a valores que son perjudiciales para el ambiente, ¿verdad? Lo que hemos dicho, cómo podemos crear conciencia social, masa crítica que nos permita adaptarnos y dejar a un lado los valores básicos que nos rigen. Entonces, si no lo hacemos, según Diamond, contribuimos o nos acercamos a un colapso civilizatorio. Y lo que les comentaba, la situación de la isla de Pascua, que es una comparación que se podría hacer a la isla planeta Tierra, ¿verdad? El aislamiento de la isla de Pascua ejemplifica una sociedad que se autodestruye, primero por la explotación de sus propios recursos y después por una serie de elementos históricos que ya discutiremos en un momento. Pero a ver, aquí la pregunta sería, ¿estamos hablando de una metáfora de la isla planeta Tierra? Eso espero verlo en sus comentarios críticos que me van a hacer, ¿verdad? Y bueno, aquí pasamos de la situación o del término de Diamond ecocidio, de ecocidio a genocidio, ¿verdad? ¿Cómo se convierte un ecocidio? ¿Cómo se convierte en un genocidio? Es decir, ¿cómo pasamos de algo meramente ambiental a algo meramente social? Según Diamond, en 1680 más o menos se da el colapso civilizatorio, pero hay algunos otros análisis de polen en la isla que afirman que fue en realidad entre 1350 y 1400. Este dato es muy interesante porque el primer contacto fue en 1722, cuando hubo un proceso de esclavismo peruano, y por ahí de 1862 cuando... el primer contacto de los europeos fue en 1722. Quiere decir que en ese momento, cuando primero llegaron los europeos, ya había un colapso civilizatorio en la isla. Es decir, no se puede decir que los europeos tuvieron algún tipo de relación con el colapso civilizatorio de los Rapa Nui. Después, en 1862, hay un proceso de esclavismo peruano, donde 53 naves europeas sustrajeron mujeres y esclavos para repoblar, para utilizar como esclavos en el Perú. En 1836 ya había viruela negra. En 1864 igual las misiones evangelizadoras, estos dos elementos redujeron la población de manera dramática. En 1870 nuevas invasiones esclavistas. Y aquí le pongo entre paréntesis papas, porque bueno, no es que los papas hayan mandado a traer esclavos, sino que más bien
los invasores europeos que querían extraer hombres en este periodo, hombres fuertes que pudieran trabajar en las minas, lo que hicieron fue prohibir el cultivo de papa, que era el único producto que tenían los Rapa Nui para su subsistencia. Entonces, al verse vejados de la producción de papas, tuvieron que ceder a la extracción de gente en la isla por los europeos. 1872, de algunos miles de habitantes en la isla, había solamente 111 habitantes originales en la isla o en Rapa Nui. Entonces, dos datos interesantísimos. El colapso se da antes de la llegada de los europeos y bueno, pues dado que la sociedad estaba debilitada por este colapso, que había sido un ecocidio según Diamond, se convirtió en un genocidio a raíz de la explotación de los europeos sobre los Rapa Nui. Entonces, hay algunas preguntas para no dormir y que espero que les sirvan para sus discusiones que van a subir después. La primera es por qué Diamond y otros autores convierten o conciben a las víctimas de la exterminación cultural y física como los perpetuadores de su propio colapso. Es decir, por qué Diamond afirma que los principales culpables de del ecocidio son solamente las mismas víctimas. Los victimarios las víctimas se convierten en victimarios, ¿no? Es decir, hasta qué punto podemos pensar que la sociedad en sí misma tenía ciertos rasgos culturales, sociales, económicos y políticos que incidieron en que se colapsara primero ecológicamente la isla, ¿verdad? Específicamente la religión, por ejemplo. Pensemos que la mayor cantidad de energía extraída de la isla fue para elaborar las cabezas colosales, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la religión como un elemento central en la sociedad Rapa Nui se convierte en un elemento no asentado en la población, sino más bien en sus usos y costumbres, y cómo es que este elemento contribuye al colapso ecológico? La otra pregunta que hemos venido discutiendo es hasta qué punto la propiedad común está en contravención con lo que denominamos open access, ¿verdad? La propiedad común, que podría ser que la tierra le pertenece a todos, pero con regulaciones del Estado sobre todo, o de la organización política de la isla, o bien hasta qué punto los recursos de uso común, como decía Harding y Ostrom, se convierten en el principal elemento para el colapso civilizatorio. En otras palabras, hasta qué punto estamos frente a una tragedia de los comunes. Y por último, el hombre, como ente racional y económico, como bien decía Ostrom, ¿verdad?, en contravención de lo que decía Harding en La tragedia de los comunes, es individualista y competitivo e interesado en sí mismo, o bien es un ente social, relacional y cooperativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Somos en realidad individualistas y competitivos y estamos solamente interesados en sí mismo, lo que contribuye al colapso civilizatorio, al ecocidio o a la tragedia de los comunes? ¿O bien somos un ente social, relacional y cooperativo en el cual podemos basar nuestra fe para un buen o un mejor antropoceno? Muchas gracias y espero sus comentarios aquí en el video y su ensayo crítico para la próxima semana. Saludos a todos y buen fin de semana.